esta Navidad y Año Nuevo, paz y prosperidad para ti y los tuyos. Son los deseos del personal de Dimensión Latina FM y su fundador Freddy Espinosa. ¡Felicidades! Mándanos un mensaje y cuéntanos cómo celebras la Navidad y el Año Nuevo en tu país a través de nuestra página oficial en Facebook, Instagram y TuneIn. Búscanos como Dimensión Latina FM. ¡Feliz Navidad! Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet, presenta programación en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. ¡Comenzamos! Dimensión Latina FM, tu radio por internet, presenta Jesús, la piedra angular. Un programa donde aprenderás más sobre la palabra de Dios, con alabanzas, estudio bíblico, oramos por tus peticiones, testimonios y mucho más. Y ahora los dejamos con su conductor y director, el evangelista, Serafín Pilero. El Señor dice: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Éramos piedras sin rumbo, pisadas por la humanidad, chocábamos contra otras piedras, girábamos siempre al revés, hasta que al abismo caímos, deformes, quebradas sin luz, perdidas en la noche oscura, en la sombra de la cruz. La piedra que fue quebrantada llegó a ser piedra angular. Dios los bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan por Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Bienvenidos al programa Jesús, la piedra angular, transmitiendo de Chicago para todo el mundo. Damos gracias a Dios por este bendecido día, el día que nos da la oportunidad de estar aquí en la radio cada uno de nosotros para poder llevar la palabra del Señor allí a ese corazón que necesita en estos momentos de Dios, en estos días, en este mes más que nada. Es un mes crucial para toda la humanidad. Aun cuando no crees en Dios, muchos celebran estas fechas. ¿Por qué? Porque es un momento de reunión entre familia. Hay muchos días para disfrutar con la familia, pero a veces el día con día de trabajo, de todas las tareas que tienes en tu vida, no te da la oportunidad de hacerlo, y es por eso que muchos esperan estos momentos para poder reunirse en familia. Hay muchos en este país, especialmente en Estados Unidos, que hay mucha gente inmigrante de diferentes países. Hay gente de México, hay gente de Centroamérica, Guatemala, Belice, de El Salvador, Colombia, Argentina, de Europa. Y al llegar estos momentos, estos meses, la gente empieza a deprimirse, la gente empieza a perder el sentido de vivir. Porque en este mes, si tú no sabías, hay mucha gente que se quita la vida. Todo lo que es en la idolatría. Si tú tienes un familiar fuera, acércate primero a Dios para que Él te acerque a tu familiar. Es algo bien hermoso. Así que el día de hoy, gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí. Cada uno de los que estamos aquí, recuerda que en el área de Chicago está 34 grados. Con el factor del viento son 25 grados, algo de viento. Es algo hermoso. No tengas temor de salir a la calle. Dale gracias a Dios porque abriste los ojos y puedes ver y puedes sentir la temperatura. Ese es un milagro del Señor. Para muchos en este tiempo es tiempo de trabajar, como yo les digo y les he repetido. Hoy en este mes es el tiempo en que se planta el camotito del tule. Así que en marzo, cuando tú ves las calles adornadas con esas flores amarillas, rojas, moradas, es porque se sembraron en este mes, y mucha gente también espera este tiempo para empezar a trabajar en el invierno. Así que damos gracias a Dios, y como dice nuestra hermana Luz Marina de Bogotá, Colombia, desayunando con el Señor, le mandamos un saludo. Ellos están de vacaciones ahorita ya en Barranquilla, así que saludos hasta donde estén. Y mi hermano Freddy, buenos días. Buenos días, Serafín. ¿Cómo están? A todos los hermanos aquí en cabina, también buenos días. A toda la gente que está conectada con nosotros, también gracias por estar pues en este programa, pues que es cada sábado de 10 a 12 del mediodía. Y es un buen tema, Serafín, la verdad que la idolatría es algo que está pasando en todo el mundo.
pueden haber muchos santos, pueden haber bastantes santos, pero siempre hay un jefe supremo, ¿no? El dueño de todo el mundo, y ese es Dios. Así que pues vamos a recordar eso y vamos a hablar de eso aquí en este programa. Amén, así es, así que el Señor siga bendiciendo, hermano Freddy, está al mando de los controles, así que a todos los que estén viendo por medio de la página de Dimensión Latina FM, tu radio por internet, en Facebook, damos gracias, y recuerden que tenemos 5 Biblias disponibles. Es la Reina Valera de 1960, revisión de 1960, así que más adelante, cuando tú tengas tiempo, estás en el área de Chicago, para que tú tengas tu Biblia y empieces a conocer de Dios, empieces a ver que la idolatría no es buena a los ojos de Dios, y que a la larga a cada hombre en el mundo nos perjudica la idolatría. Así que llama al 773-681-0047 para que puedas recibir tu Biblia. Hermano Fred estará viendo cómo la van a hacer llegar hasta donde estés tú, o por medio de la página oficial de Dimensión Latina FM, tu radio por internet. También está mi esposa. Amén. Buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más, ¿verdad? Gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí. También gracias a ti por sintonizar la radio, ¿verdad? Sabemos que ya desde la mañana están mandando mensajes de El Salvador. Un saludo bien grande. Yo no he ido a El Salvador, pero ya conozco al hermano José, ¿verdad? Conozco a varios hermanos que mi esposo me ha platicado, así que les mandamos un caluroso saludo desde aquí, desde Chicago. Y verdaderamente que hoy en esta mañana nuestro propósito, ¿verdad?, es de que tú recibas palabra de Dios. Dice un versículo que voy a leer, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. El Señor diciendo unas palabras bien importantes, bien cortitas, pero bien importantes. Y dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es lo que dice su palabra, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Doy gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de conocer de su palabra. Y por esta radio, yo sigo bendiciendo esta radio en el nombre de Jesús, porque Dimensión Latina FM, tu radio por internet, ¿verdad? Cuando comenzó esta radio, Dios tenía un propósito de que se diera a conocer su palabra, de que se llevara a las naciones su palabra. Y este es uno de los modos, de los medios que Dios ha usado para poder llegar a tu hogar, a tu casa. Y que mi anhelo más grande y mi deseo es que conozcas de la palabra del Señor, que Dios hoy te hable por medio de su palabra. Así que doy gracias a Dios por este día, y que recibas bendición de parte de Dios. Amén. Así que también está nuestra hermana Sofía. Ya veo que ya casi se acaban las uñas, está nerviosa, eso es normal, no se preocupen. Así que bienvenida, hermana. Que Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Sofía Ortega, vengo de la iglesia Northwest, que está en la 6333 West Belmont. Para mí es un placer estar en este lugar, y tengo este privilegio de estar compartiendo con ustedes lo que hoy estaba hablando el hermano de la idolatría. Bueno, yo le doy la honra y la gloria porque Dios me sacó de ese lugar. Amén. Para adorarle y conocerle y darle la honra y la gloria a Él. Amén. Amén, así es. Hemos hablado en diferentes programas de que nosotros, la mayor parte del cristiano viene de la idolatría, viene de la iglesia católica, donde nos enseñan a hacer eso. Y ellos saben, los líderes católicos saben que no se debe adorar. Así que damos gracias a Dios por esto. También está mi hermano Ricardo. Bienvenido, mi hermano. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Mi nombre es Ricardo Ortega, ¿verdad? Estoy contentamente agradecido con el Señor, ¿verdad? De que nos dio un día más de vida, nos dio la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y este tema que hoy se va a hablar es un tema muy importante, ¿verdad? Un tema que el mundo entero está hundido en la idolatría, ¿verdad? Pero no nomás es en los santos, sino que hay también otras cosas que el hombre idolatra. Amén. Así es. Le doy bienvenida a ellos. Son parejas, son esposos, son estudiantes del Instituto Northwest
que está ubicado en el 6333 al west de la Belmont Avenue, 6634. Allí está el pastor Carlos y su familia. Le mandamos un saludo. Ellos están al frente de la iglesia y del instituto al cual ellos son alumnos. Nosotros somos maestros, para honra y gloria del Señor. Él nos puso ahí a trabajar, y como siempre he dicho, donde el Señor me mande a trabajar, ahí estaré para hacerlo con el amor que Él pone en mi corazón. Así que mandamos un saludo también a mi hermana Selena hasta Bucaramanga, en Colombia, a la hermana Jazmín en El Salvador, a mi hermano José, mi hermana Noemí, su familia, mi hermano Oscar, mi hermano Adilton y los demás hermanos en El Salvador. Que unas semanas estuve allá trabajando y para mí fue una gran bendición, una buena experiencia. Así que vamos a hacer la oración. Vamos a ir primero a la lectura. Mi hermana tiene un salmo muy bonito, así que vamos a escuchar el salmo. Dice en el Salmos 32, en la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejeció mis huesos, en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendedor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, santo, el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, y no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cebastro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el mal que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos a Jehová y gozaos justos, cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén. Así que por muchas pruebas el injusto tendrá que pasar, ¿verdad? Y sobre esas pruebas es porque a veces es la idolatría, recuerden, vamos a hablar de eso también. Mandamos un saludo a mi hermano David Guerrero y a Mirna, que están ahí conectados con nosotros. También a nuestra hermana Rocío, ahí ya también está con nosotros, siguiéndonos. También a Yeli. Le mandamos un saludo a Nayeli y a Edgar, también están conectados, un saludo a ellos. Así que la oración la vamos a hacer por estos hermanos que mencionamos, también por la tía y la prima de mi esposo, ya que hace unas 2 semanas pues mataron a 3 de sus familiares. Así que esto es algo difícil para muchos que todavía no han creído en el Señor, pero sé que pronto ellos llegarán a los pies. También está mi hermana Yesenia, Belén, y por la familia de Pastor Luis Rodríguez. Nos acaban de mandar el mensaje que falleció. Él es miembro del concilio AIPJ, así que se van a cancelar algunos servicios regulares en todas las iglesias del concilio para atender el servicio del Pastor Luis, el cual nosotros tuvimos el gusto de conocerlo. Su iglesia está en la Hirsch y cerca de la Ashland, a 2 cuadras de la Ashland en Humboldt Park. Así que hay mucho por qué pedir. Hay mucho por qué estar de rodillas pidiéndole al Señor. Siempre es bueno humillarse ante la presencia del Señor. Así que voy a dejar que mi esposa haga esta oración. Si alguien más tiene una petición, puede ponerla. ¿No tienen peticiones ustedes? Sí, yo quiero que oremos por mi mamá. Amén. Está en México. Ella ya sufre mucho de sus rodillas, ¿verdad? Le estamos pidiendo al Señor que su operación sea lo más pronto posible. Amén. Y por un hermano también que fue deportado. Él vivía aquí en Miami, pero
solamente Dios sabe por qué hace estas cosas. Llegó a México y le encontraron su riñón está muy dañado, y yo sé que Dios tiene el control de todo esto. Amén. Antes de irnos a la oración, hace más o menos como 2 meses una hermana de la iglesia de nosotros estaba pasando por una situación y nadie sabía, pero el Espíritu Santo nunca lo puedes engañar. Entonces él me mandó y me dijo, mira, dile que se esté quieta, porque ella se quería regresar, ella es de El Salvador, y se quería ir, ya no aguantaba, no tenía mucho de haber llegado aquí. Y dijo, mira, el Señor dice que te quedes tranquila, porque tú vas a ser de bendición para alguien aquí. Y a los pocos días le llaman de Tijuana una persona y dice, mira, yo busco a esta persona. Dijo, sí, soy yo. Dice, mira, mi amigo con el que vivo, él está gravemente y los doctores ya le dijeron que le quedan pocos días de morir. Y dijo, y sí, ¿yo qué? Dijo, pues me dice que se llama así. Dice, es mi hermano, su hermano mayor, que hacía 27 años que había salido de El Salvador, nunca supieron más de él. Y ahora se estaba reportando. Entonces ella estuvo pagando el servicio médico, pero después se quedó sin trabajo. Y yo le dije, no te preocupes, deja que el Señor nos dé bendición para que tu hermano pueda salir. Y dice, pero él ya se quiere regresar a morir a El Salvador. Le dije, no, el Espíritu Santo a mí no me indica que se va a morir. El Espíritu Santo me dice que se va a sanar, pero que tiene que darle la gloria al Señor, a donde lo va a regresar a El Salvador para que trabaje en la obra. El Señor nos suplió para comprarle su boleto, hicimos la oración, allá lo ungieron con aceite, y cuando llegó a El Salvador no tenía ningún síntoma. Después de que lo habían desahuciado el doctor ahí en Tijuana, hasta el mismo consulado intervino para que le dieran sus papeles para poder viajar. Ellos mismos los llevaban al aeropuerto y lo llevaban en silla de ruedas, y cuando llega allá no trae ningún síntoma y ahora está trabajando en la obra del Señor. Eso es lo que a veces el Señor quiere, que trabajes en la obra, que reconozcas que Él es el único que tiene la última palabra. El hombre puede decir lo que quiera, pero Dios es el último que tiene la última palabra. Así que vamos a hacer la oración por estas peticiones. Amén, gloria sea al Señor. Vamos así a clamar al Señor, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso, Amén. al Dios Supremo. Dice su palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, 28. Dice que todas las cosas, todas, obran para bien a los que Él ha escogido. Si para nosotros, ¿verdad?, un familiar nos duele, una mamá, mi madre también está enferma en México, todas estas cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos en la situación más difícil, pero después Dios lo cambia en alegría. Dice que Él cambia nuestras tristezas en gozo. Amén. Pero tenemos que confiar en Él, aun sea la situación más difícil, donde digamos, Señor, ya no puedo. Ahí es donde Dios obra. Cuando tú te rindes ante el Señor, cuando tú levantas tus manos y dices, Señor, ya no puedo con esta situación, y dice Él, es que estaba esperando que dijeras eso. Amén. Así en esta mañana, si tú estás en una situación donde dices, ya no puedo, déjaselo al Señor. Pero dobla tus rodillas, como dijo mi esposo. Levanta tus manos a un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios que escucha. A mí me gusta mucho recordar esto, amados hermanos. Cuando el pueblo de Israel, en una quejadera con Él, Dios escuchó. Dijo, yo he escuchado cómo se han quejado contra mí. Imagínate si no escuchara una oración del corazón, una oración donde dice, Señor, ya no puedo más. Dios bendiga a la hermana, no me acuerdo su nombre, pero sé que es la mamá de Belén. Y tal vez ella dice, ya no puedo más. Déjale todo en las manos del Señor. Él es el Todopoderoso, Supremo, Soberano, que Él hace como Él quiere. Así en esta mañana, que tu confianza esté puesta en el Dios Todopoderoso, un Dios vivo. Un Dios que dijo, si yo vine a hacer cosas grandes, ustedes las van a hacer mayores, confesando su nombre.
Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a hacer esta oración para que tu petición sea contestada. Toda petición que tú tengas, sea de enfermedad, alguna necesidad. ¿Estás en necesidad por trabajo? Dice la palabra del Señor que clamemos a Él para que Él abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre el que está en necesidad. Yo lo creo así. Yo he sido testiga de ese poder de Dios en sanidad y en petición. Así que cierra tus ojos en este momento. Levanta tu mano. Abre tu corazón. Abre tus labios. Y confesemos en esta mañana, Dios Todopoderoso, clemente y misericordioso, Señor, venimos ante tu presencia, Padre Santo. Mira en esta mañana, Padre, las personas que ha presentado mi esposo, Señor. Tú conoces cada necesidad, Señor. Las que hemos presentado aquí, Padre Santo. Te pido por Belén, Señor, para que tú seas rompiendo toda atadura, Padre Santo maravilloso. Todo aquello que esté estorbando, Señor maravilloso, esa unión, esa comunión contigo, Padre amado. Mira en este momento la hija de mi hermana Rocío, Señor, te pido por ella, Padre Santo, para que puedan tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, Señor, aleluya. Revélate a sus vidas, Padre. Oh, Señor maravilloso, mira en este momento las madres que están sufriendo, Señor, por un hijo enfermo, por un hijo en la cárcel, Señor. Aquellas familias que han sido separadas, Padre, por los hermanos, los hijos que han sido deportados, Padre. Tú tienes todo un propósito con nosotros, Señor. Yo lo desconozco, Padre, pero sé que en tus manos, Señor, todo va a obrar para bien, Padre maravilloso. En esta mañana presentamos, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, aquellas que todavía no conocen de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser testimonio vivo, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, para que ellos volteen su mirada a ti, Señor, y clamen al Dios Todopoderoso y Supremo que está en los cielos. Pero que inclines tu oído, Señor, que inclines tu oído, Señor, en este momento a cada necesidad, Padre, a cada necesidad de cada madre, de cada hermano, Señor maravilloso. Las ponemos delante de ti, Señor. Mira en este momento, pon un cerco de ángeles, Señor, alrededor de los niños en las escuelas, Padre. Que se ha levantado el enemigo como ríos, Padre, pero que tú los protegerás de todo peligro y de todo mal, Señor maravilloso. Mira esta ciudad, Señor, te la presentamos, Padre amado. Que aún tu misericordia, Señor, se derrame sobre esta ciudad, sobre cada familia, Padre amado. Liberta, liberta al cautivo, Señor maravilloso. Que conozcan del Dios Todopoderoso. Mira, Señor, te presentamos en este momento, Padre Santo, cada necesidad de cada hermano, por cada uno de los que hemos presentado, Señor, para que ellos puedan dar testimonio de las maravillas que tú haces, Señor, aleluya. Hoy yo te doy gracias, Padre, por este privilegio. Te doy gracias, Señor, por poderme limpiar, Señor, para proclamar tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre, aleluya. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor maravilloso. Bendice a todo hermano, bendice a toda aquella persona que está escuchando esta radio, Señor, aleluya. Y te doy gracias, Padre maravilloso. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos todas las cosas para que tú obres por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. Así que todo lo que hayas pedido, recíbelo por fe. Así que vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos con bellos luceros. Despacio alzo mis manos, mientras adoro tu nombre, te grito te amo.
has hecho en mí. Te entrego hoy mi corazón, Señor, porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Yo quiero, Señor, por la eternidad estar junto a ti. Ya va cayendo la noche mientras se adornan los cielos con bellos luceros. Despacio alzo mis manos mientras adoro tu nombre y grito te amo por todo lo que has hecho en mí. Te entrego hoy mi corazón, Señor, porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti, porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti, porque eres mi dueño. Señor. Quiero estar en tu presencia y adorar. Quiero estar en tu presencia, tu rostro contemplar, dar mi vida en servicio a tu llamar. Yo quiero morir para que vivas en mí. Yo quiero morir para que vivas en mí. Yo tengo que menguar para tu voz oír. En tu presencia, Señor, ahí quiero estar. En tu habitación morar, para siempre estar cerca de ti. Oh,
Quiero entrar en tu presencia y adorar. Quiero entrar en tu presencia, tu rostro contemplar, dar mi vida en servicio a tu llamar. Yo quiero morir para que vivas en mí. Yo quiero morir para que vivas en mí. Yo tengo que menguar para tu voz oír. En tu presencia, Señor, ahí quiero estar y en tu habitación morar, para siempre estar. Yo quiero morir para que vivas en mí. Yo tengo que menguar para tu voz oír. En tu presencia, Señor, ahí quiero estar. En tu habitación morar, para siempre estar cerca de ti. Te necesito, te necesito. Quebrántame, transfórmame, moldeame. Te necesito. 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 Somos la única estación de radio por internet de Chicago. Con música navideña 24 horas al día, 7 días de la semana. ¿Dónde está tu espíritu navideño? Dimensión Latina FM. Por favor, señor, muestre un poco de espíritu navideño. This is TLFM Online Radio Station Chicago, Dimensión Latina FM, tu radio por internet con la mejor música navideña. Navidad, Navidad, llega Navidad. Comenzando un día después de Acción de Gracias hasta el 2 de enero de cada nuevo año. El Señor dice: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios los bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan por Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Bienvenidos al programa Jesús la Piedra Angular, transmitiendo en Chicago para todo el mundo. Damos gracias a Dios por este sábado. Durante los comerciales, ¿verdad? Estábamos acá platicando de las cosas que el Señor hace, de las promesas. Mira, hermana Rocío, dalo por hecho de que tu hija regresará a los pies del Señor. Son tiempos críticos para los jóvenes, y en estos tiempos los jóvenes saben dónde están parados. Aun cuando no conocen de Dios, sabe dónde está el peligro, y que el único refugio para salir del problema, de la situación, se llama Jesucristo. Y si tú conoces de Jesucristo y tu hija conoce quién es Jesucristo, ahora pelea contra ese enemigo que se ha levantado, y llámalo por su nombre. Llámalo por el alcoholismo, llámalo por rebelión. Aunque
Tú eres su madre, muchas veces no conoces lo que tu hija hace a escondidas. Pelea. Pelea, dice la alabanza. Y Jehová está contigo como poderoso gigante. La palabra dice, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre se os dará. Y a veces nos olvida esos textos. Así que vamos a empezar con mi hermana Sofía. Ya se le quitaron los nervios, ya vi que ya se estresó y ahora sí ya como que ya agarró ánimo. Vamos a ver lo que Dios ha puesto en su corazón. Pues hermanos, que Dios les bendiga. Como hace un ratito les decía, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Que Dios los colme de muchas bendiciones donde quiera que ustedes estén. Y espero que en este día sea de bendición mi testimonio para ustedes y para esas mujeres que esperan una esperanza en el Señor. Como ya les había dicho, mi nombre es Sofía Ortega. Tengo aquí al lado a mi esposo. Venimos de la iglesia de Northwest, que está en la 6333 West Belmont, donde tengo a mi pastor Carlos Sánchez y su esposa Ana Sánchez. Quiero darle la honra y la gloria y darle las gracias a Dios primeramente y a ustedes por darnos la oportunidad de estar en este lugar para compartir. Aunque dice el hermano que ya se me quitó la nerviosa, pero no. Tengo 9 años de convertida. Realmente ahora puedo decir que soy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Aunque antes tenía lo material que para mí era lo más importante, pero no tenía un vacío. Yo recuerdo que decía una vez mi esposo dijo en un estudio, en el estudio de la escuela dominical, dice que hay un lugar vacío que nadie lo llena. Por más que tú busques en lo material, en el trabajo, todo lo quieras buscar y llenar, no lo vas a llenar, porque ese vacío, el único que puede llenarlos es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, yo les quiero hablar cómo el Señor me trajo a sus pies, aunque yo lo conocía desde pequeña. Mi madre me inculcó ir a la iglesia, pero yo no dejaba que Dios entrara en mi corazón. Cuando yo llegué a Estados Unidos con mi esposo, en vez de traerlo yo a los caminos del Señor, Él me jaló al mundo que Él vivía, a la idolatría, aunque yo sabía que eso era contra Dios. Yo hacía lo contrario, lo que el Señor. Es mentira lo que dice la mujer. Yo como mujer puedo decir que yo lo voy a traer al Señor. Eso es mentira. Es primeramente pedirle al Señor en oración a aquella mujer que está esperando un esposo, o esperando un novio, esperando en el Señor. Decirle al Señor que quién es, no tú vayas y lo busques, porque si tú lo buscas es mentira que tú lo vas a traer. Él te va a jalar igual que las aguas jalan hacia la corriente. Hace tiempo, hace 9 años, yo vivía 8 años viví en fornicación con mi esposo porque no creía en el matrimonio. Yo creía que el matrimonio solo era fantasía. Me gustaba la vida de vivir en unión libre. Pero recuerdo que un día una hermana de la iglesia me invitaba a la iglesia y yo le decía que no, porque decía que ahí solamente iban puros santos y que yo no podría ser parte de eso. Una vez esta muchacha estaba fuera de mi casa y me decía: Sofía, vamos a la oración con el pastor. Y yo le decía: no estoy en casa. Y yo vivía en un basement. Y para el colmo, ese día mis hijos se pusieron a correr y a gritar. Le digo: no estoy en casa. Y dice: pero tu carro está afuera. Le digo: sí, pero yo ando caminando. Y dice: Sofía, yo sé que tú estás ahí. Y yo decía dentro de mí, con malas palabras: está como jode. Pero le doy gracias a Dios por esa mujer que no se dio por vencida y ese día me llevó. Aquella oración en la mañana, estaba el pastor hablando y dijo algo que penetró, y hace 9 años nunca se me ha olvidado que dijo: aunque tu padre, tu madre, tus hijos, tu esposo te dejaren, yo nunca te voy a dejar. Poderoso Dios. Esa vez
yo estaba tan enojada y yo le decía, ¿por qué ella tuvo el atrevimiento de venirle a contarle mi vida al pastor si ella no sabe nada de lo que yo estoy pasando? Pero no era ella, era el Señor que me estaba desvistiendo, me estaba diciendo cuánto me amaba, cuánto me anhelaba tener otro nuevo pacto conmigo, que a mí se me había olvidado esas palabras que me había dicho que creyera y yo y toda mi familia seríamos salvos. Desde ese día fue diferente. Ese día, aunque no lo quería aceptar, sé que el Señor hizo algo poderoso en mi corazón. Tenía tantos problemas con mi esposo. Estábamos a punto de dejarnos. Le faltaba el respeto. Yo lo odiaba, ya no quería estar con él. Hacía que mis hijos le faltaran el respeto. Mis hijos ya tampoco lo querían. Pero él, por estarnos dando lo mejor, porque tenía todo en lo material, pero no tenía un esposo que estuviera conmigo, que platicara conmigo, porque cada que estábamos juntos era pelear. Yo le decía al Señor, Señor, si realmente tú existes, ayúdame. Ese mismo lunes regresamos a la iglesia y fuimos a la oración. Mi niña se me puso mala porque ella fue prematura y nació con reflujo, y yo me acuerdo que ese día se vomitó y yo me quería ir, y las hermanas que estaban afuera me dicen, no te preocupes, tú ve a la oración que nosotros vamos a cuidar de tu niña. Pero fue tanto su amor que no me quería ni ir. Yo nunca le tenía miedo a mi esposo. Si tú me pegabas, yo te pegaba para atrás. Tú me hacías algo, yo lo hacía al doble. Era un rivalismo que ni yo misma me aguantaba. Mis niños empezaban que íbamos a las células, a la iglesia. El Señor empezó a transformar nuestras vidas, a ellos y a mí. Nunca le tenía miedo a mi esposo, pero el enemigo es tan astuto que nos hace trabas para que nosotros nos desesperemos como mujer y soltemos al Señor. Pero, ¿cuál fue que Dios usó a mis propios hijos para ablandar el corazón de mi esposo? Ellos decían, mami, ¿vamos a ir a la célula? Y yo le decía, no, porque está tu papá y no nos va a dejar. Mami, please, vamos a la célula. Y la niña lloraba y mi esposo decía, ¿para qué los enseñas si después no los vas a llevar? Y yo dentro de mí yo decía, sí, pero es que después regreso y estamos peleando. Hay veces que yo venía de la célula, cuando terminaba la célula, a un servicio, temblando, y yo le decía, Señor, que ya esté dormido, Señor. Señor, que esté calmado, Señor. Porque él me decía, ¿para qué tú vas si tú vienes peor que el diablo? Me decía. Pero yo decía, Señor, no es cierto, yo sé que tú estás haciendo algo. Un jueves mis niños siempre pedían en la célula por su papá, pero yo no entendía por qué. Un miércoles mi esposo se había lastimado, él trabajaba en el roofing, se había lastimado su pie. Y pues a mí no me importó porque yo decía que ya no lo quería, no le puse atención. Al otro día me llama una amiga y me dice, Sofía, tu esposo se lo llevaron al hospital. Y dije, pues ha de ser por el clavo. Dice, pero no te vayas a espantar, se lo llevó la ambulancia. Cuando ella me dijo eso, dije, Señor, ¿qué habrá pasado? ¿Tengo familia? Sí la tengo. En ese tiempo me apoyó mi hermano, se quedó con mis hijos y yo me fui a verlo. Yo recuerdo que en el hospital, cuando yo llegué a ver a mi esposo tendido, todo sucio por todo el albesto que ellos hacen, yo le preguntaba, ¿cómo te sentías? Y él me decía que bien. Digo, ¿sabes quién soy? Y él me decía que no. Él le decía que sí sabía que tenía hijos. Y él me decía que sí. Yo le decía, ¿cómo se llaman? Dice, no lo sé. En ese rato me di cuenta cuánto el Señor volvió ese amor que yo había perdido por Él, a volverlo a amar, a respetar y a valorar lo que yo misma había destruido como mujer. Es cierto lo que dice su palabra,
en un versículo que dice en Corintios 7, 13, 14, si una mujer tiene marido y no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Aquella vez yo veía que todos ahí en emergencias tenían un familiar al lado. Yo no tenía a nadie. Yo sola lloraba y le decía al Señor, perdóname, Señor. Yo solo te pido una oportunidad de volver a restaurar mi matrimonio. Restaura a mi esposo, restaura tu casa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que tardaban mucho para los hemorroides que hacían. Demasiado, pero ahí me di cuenta que el Señor estaba tratando en esa sala de espera conmigo, diciéndome y enseñándome cuán valoroso era mi esposo para mí, aunque yo no estaba casada con él. Empecé a valorarlo y decirle, Señor, perdóname. Cada día le decía, perdóname más. Lávame a mí y a mi esposo y danos una oportunidad de ser una familia y un ejemplo hacia los demás. Yo recuerdo que ese día, cuando él bajó de todo lo que le habían hecho, llegó mi pastor. Ese pastor que apenas había conocido. Eran las 3 de la mañana, que se tomó el tiempo de ir y estar ahí conmigo. Cuando llegó el doctor y empezó a decir, él me empezó a traducir que a él lo iban a operar, que sus hemorroides habían salido mal, que podía quedar ahí con la operación. A mí me dio todo vueltas y decía, no importa, Señor, yo lo voy a cuidar. Si yo tengo que trabajar para él y para mis hijos, yo lo voy a hacer. Pero después que se fue el doctor, el pastor me dijo, vamos a orar, Sofía. El pastor empezó a hacer una oración tan grande que aún el hombre duda del Señor. Y yo dudé porque fui incrédula. Él empezó a decir, Señor, yo te doy gracias por este hombre. Te doy gracias por todo lo que está pasando, porque sé que tú lo vas a levantar y él va a salir por su propio pie. Y dentro de mí yo decía, este está loco, que no está escuchando lo que está diciendo el doctor, que lo puede quedar en operación y que está todo destrozado de su espalda, de su espina dorsal, todo. Pero él no miraba él miraba más allá de lo que yo no podía mirar. Así como él lo había dicho, en 3 días no tenía nada en su espalda. Él salió por su propio pie y desde ahí el Señor ha empezado a restaurar nuestro matrimonio. Él empezó a decirme, Sofía, yo lo dejaba en casa sentado y decía, Sofía, un domingo le digo, mi amorcito, te tengo que dejar en el sillón, yo me tengo que ir para la iglesia. Y me dice, Sofía, cámbiame que yo me voy contigo. Y ha hecho Dios tantas cosas en el matrimonio que uno no puede ver. Y yo puedo decir que yo y mi esposo somos un testimonio real de un matrimonio restaurado. Perfecto no lo somos, porque hay altas y bajas, como me decía el hermano Serafín. Pero si Dios me diera otra vez la oportunidad de volverme a casar, yo lo vuelvo a hacer sin pensarlo. Y le doy las gracias a Dios por haberme guardado a este hombre para mí. Gracias. Y yo, aunque él nunca se lo digo, pero para mí es un hombre maravilloso que Dios me ha dado, respetuoso y amador de su palabra. Hasta aquí, hermano, gracias. Amén. Cuando yo le decía a mi hermana que cómo estaba todo, ¿verdad? Y que el matrimonio es como subirse a un roller coaster, como una montaña rusa. Hay altas y bajas. Yo no sabía nada de lo que iba a hablar, pero el Señor inquieta y habla y dice, prepara el camino. Nosotros somos como Juan el Bautista, dice la palabra, somos los heraldos. Porque a veces
para el nuevo hermano es difícil de que abra el corazón y dar su testimonio. Entonces por eso es bueno hablar poco a poco. Durante la semana hemos estado hablando acerca del matrimonio. Desde el sábado pasado que estuvimos predicando sobre la institución matrimonial que Dios puso, hasta esta fecha hemos estado hablando toda la semana sobre este tema. El Señor tiene un propósito con alguien, hasta con nosotros mismos. Ahorita mi esposa y yo podemos sentir ese proceso, y por eso mi esposa también lloraba. Así que antes de comenzar con el hermano, vamos a ir a la pausa para poner la idea y regresamos en un momento. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. Dios los bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan por Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Bienvenidos al programa Jesús la Piedra Angular. Vamos a continuar con estos testimonios, es algo bien maravilloso. Mandamos un saludo a los hermanos Olmedo, ellos también están conectados con nosotros. Los hermanos Ortiz también, un saludo. Es tiempo, hermanos, es tiempo. No dejes que el Señor venga a buscar la oveja. Si sabes dónde está el redil, regresa. Tú bien sabes que esto es del Señor. Así que no se les olvide que tenemos las Biblias tamaño manual.
Reina Valera, revisión de 1960. Llama a cabina al 773-681-0047 para preguntar cómo puedes tú obtener esta Biblia, o entra a la página en Facebook en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. También deja tu mensaje para saber cómo te vas a llevar esta Biblia. Así que continuamos con mi hermano Ricardo. Amén, hermano, gracias. Bueno, a nuestro maestro de primer año, instituto, amén, el maestro Ricardo. Vamos a empezar. Amén, gloria a Dios. Bueno, antes que nada les mando un saludo, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan por medio de esta radio, ¿verdad? Mi nombre es Ricardo, ya como lo dijo el hermano Serafín, ¿verdad? Soy miembro de la Iglesia de Dios Northwest, que está en el 6333 West Belmont, en Chicago, Illinois. Mi pastor, ¿verdad?, Carlos Sánchez, y su esposa Ana María Sánchez, ¿verdad? Le doy toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho con nosotros y por cada uno de nosotros, ¿verdad? Llevo 9 años de convertido en iglesia, ¿verdad? Amén. Desde que el Señor nos trajo, hemos estado ahí. A veces llegan los desánimos, pero estamos ahí firmes. Amén. ¿Verdad? Y yo voy a seguir un poquito más de mi testimonio, ¿verdad? Ya como mi esposa lo comenzó, ¿verdad? Lo que Dios hizo conmigo. Pero antes de yo empezar, quiero leer en la palabra del Señor, ¿verdad? En Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice: y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, como les había dicho, hermanos, Dios siempre, yo he visto a través de este tiempo, ¿verdad?, que llevo en la congregación, que Dios tiene el plan A, el plan B, ¿verdad?, y el plan C, ¿verdad? No es fácil venir o dar el testimonio, porque dar el testimonio con el plan B es porque uno no quiso hacer caso en la primera llamada del Señor, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que usar conmigo el plan B, ¿verdad? Yo era subcontratista, trabajaba en el roofing, ya como mi esposa lo había dicho, y económicamente nosotros estábamos bien, ¿verdad? Yo ganaba mucho dinero en la construcción, y yo pensaba que eso era lo que todo hombre quería, que estaba bien, tener bien a sus hijos, ¿verdad? Tener todo lo que los hijos necesitan, ropa, zapatos. Pero siempre había algo dentro de mí que yo me sentía vacío, a pesar de lo económico que estábamos nosotros, perfectamente, ¿verdad? Yo no sabía lo que era, pues, deber un bill, estar atrasados o estarnos tronando los dedos para la renta, ¿verdad? Yo siempre económicamente estábamos bien. Pero ¿qué fue lo que pasó? Me fui envolviendo tanto en mi trabajo que yo trabajaba ya los 7 días de la semana, ¿verdad? Eran 12 horas, 13 horas, 15 horas trabajando. Yo me iba de mi casa, mis hijos durmiendo, llegaba a la casa, mis hijos durmiendo, y el enemigo se empezó a meter astutamente, ¿verdad?, en nuestro núcleo familiar. No estábamos casados, como mi esposa ya lo había dicho, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, Dios dice que Él deja caer su
lluvia sobre todo, sobre buenos y malos. Así es. Amén. ¿Verdad? Entonces, yo en mi pensamiento de hombre, ¿verdad? Pensaba que todo estaba bien, yo no me portaba mal porque no salía con ninguna otra mujer, y yo decía, yo le doy todo a mis hijos, a mi esposa, pero realmente me estaba llevando todo este dinero me estaba llevando a la perdición, poco a poco, ¿verdad? Hasta que mi esposa, pues, la invitaron a la iglesia, a donde nos congregamos actualmente, y empezó a asistir, empezó a ir a los servicios, y ella me ha platicado que ella empezó a pedir las oraciones, ¿verdad? Entonces llegó el momento en que, pues, Dios tomó el control de mi vida, ¿verdad? Pero antes de esto, cuando yo era más joven, la edad de 13, 14 años, yo tengo un amigo en México que sus papás son cristianos, y cada que iba a su casa, su mamá me decía, tú vas a predicar la palabra y tú vas a conocer del Señor. Y yo no sabía nada de esto. Yo me gustaba el baile, y yo no tomaba importancia, no sabía ni lo que ella me decía. Y me acuerdo que cuando nos venimos para acá, mi amigo y yo, me regaló una Biblia y me dijo, Ricardo, dice, cuando tú te sientas solo, dice, abre la Biblia y léela, que ahí va a haber algo para ti. Y fue yo hice todo, pero menos eso, ¿verdad? Llegué aquí a Estados Unidos, y pues al estar apartado de mis padres, de mi familia, ¿verdad? No digo que me volví rebelde, pero empecé a vivir mi vida desordenada, ¿verdad? Entonces, pues me traje a mi esposa, ¿verdad? Vivimos un tiempo así, que en fornicación, que eso después yo me di cuenta que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y traemos mucha maldición a nuestros hijos. Pero a pesar de todo eso, yo después ese vacío que estaba dentro de mí, yo me empezaba como a desesperar. Cuando mi esposa se iba para la iglesia, yo lloraba. En mi casa yo decía, ¿por qué yo me siento así? Si no me falta nada. Pero ahora lo sé, ¿verdad? Hay un espacio en nuestro ser que solamente es ocupado por el Señor, ¿verdad? Que nada en este mundo lo puede llenar. No hay mujer, no hay dinero, no hay diversión, no hay alcohol, droga, que pueda llenar ese espacio en nosotros. Amén. Entonces, mi esposa empezó a ir a la iglesia, ¿verdad? Yo me ponía pues más rebelde con ella, porque así es el enemigo. El enemigo empieza a atacar, ¿verdad? Porque sabe que está perdiendo un alma más, ¿verdad? Que él dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él sabe su destino y no se quiere ir solo. Él va a tratar de arrastrar a la más cantidad de gente que él pueda, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Porque nunca se dio por vencida. Luchó, ¿verdad? Hasta verme a donde estoy ahorita. Me acuerdo que fue un 20 de mayo, ¿verdad? Cuando yo tuve mi accidente. Ella contó del hospital, pero lo que a mí me pasó, ¿verdad? Fue que yo caí de una casa, ¿verdad? Fue como de un piso y medio, y yo me desbaraté mis discos y mis vértebras todas quedaron partidas por la mitad, estrelladas. Los doctores dijeron que ya no había ninguna esperanza para mí, que desafortunadamente quedé vivo, por suerte, pero que yo no iba a volver a caminar, que el resto de mi vida iba a estar en una silla de ruedas. Y yo no recuerdo
todo, cómo fue en el hospital, porque yo no me acordaba de nada. Perdí la memoria por el trancazo que yo me di en la cabeza. Y yo me acuerdo ver al pastor. Dice mi esposa que yo le hice unas preguntas, pero de él yo lo reconocía. Yo reconocía al pastor, pero de ahí yo no me acordaba de mi esposa ni de mis hijos. No sabía sus nombres. Entonces, pues, el pastor hacer esa oración, ¿verdad? Que yo todavía no me convertía, yo no me acercaba al Señor. Pues Dios hizo una obra, ¿verdad? Restauró mis discos, restauró mis vértebras, y como el pastor dijo en su oración, yo salí caminando de ese hospital, ¿verdad? No tenía la suficiente fuerza en mis piernas, en mi espalda, pero no hubo ninguna operación, ¿verdad? Y los doctores se quedaron sorprendidos. Ellos veían las hemorroides y veían que cuando yo llegué al hospital, todo lo que estaba roto, todo lo que el daño que estaba en mis discos, en mis vértebras. Y cuando me volvieron a meter para la operación, me volvieron a meter a hacer las hemorroides y vieron que ya no había nada, que todo estaba unido nuevamente, ¿verdad? Y no sabían, no se explicaban los doctores qué es lo que había pasado. Salí, fui para mi casa, pero a pesar de esto yo no entendía. Yo seguía en mi necedad, ¿verdad? Yo seguía en mi rebeldía. Y Dios me dejó un mes completo, ¿verdad? Yo me caí el 20 de mayo. Y eran unos dolores, hermanos, bien fuertes. Yo no podía dormir, yo no me podía levantar de la cama. Mi esposa y mis hijos me tenían que ayudar. Mi esposa me tenía que ayudarme a bañarme, ¿verdad? A levantarme, a ponerme los calcetines. Y Dios me dejó ese mes para que yo me diera cuenta de la mujer que yo tenía a mi lado. Porque como ella lo dijo, ya estábamos a punto de separarnos, ¿verdad? Ya estábamos a punto de separarnos. Nuestro matrimonio cada día iba más en decadencia. Yo ya no quería llegar a la casa. Pero Dios llega siempre a tiempo. Amén. Dios llega siempre a tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor en un tiempo, cuando yo todavía vivía en México, yo una vez, sin quererlo, a lo mejor sin pensarlo, yo me subí a la azotea de la casa de mi mamá y le dije: Señor, si algún día yo tengo hijos, yo no los quiero abandonar. Y Dios escuchó, yo creo, eso, porque cuando yo estaba a punto de ya dejar a mi esposa, ¿verdad? Él llegó a nuestras vidas. Gracias, Señor. Él llegó a nuestras vidas. Y les digo, durante todo ese mes donde mi esposa me atendía, me llevaba a las terapias, yo quedé inservible, ¿verdad? Y me acuerdo que iba a ser el Día del Padre. Y llegué a la iglesia, yo me caí el 20 de mayo y el 20 de junio llegué a la iglesia y ese día yo le entregué mi vida al Señor. Amén. 20 de junio del 2010. Le entregué mi vida al Señor y Dios empezó a transformar mi vida de una manera sobrenatural. Ese mismo día que yo me entregué al Señor, primeramente puso ese amor que yo había perdido hacia mi esposa, ¿verdad? Ese amor cuando son novios, ¿verdad? Dios lo puso instantáneamente en mí, ¿verdad? Y yo quería nada más abrazar a mi esposa, quería estar con ella, me preocupaba cuando ella salía, ¿verdad? Por la impotencia de que yo no podía ayudarla. Y Dios puso eso nuevamente en mí. Y lo otro fue que llegué a la casa y yo me pude acostar en la cama cuando yo no podía
ni siquiera subir mis pies. Y me quedé así, le digo, bueno, yo ya estoy acostado en la cama, me volví a parar. Estabas dormido pensando. Y realmente ahí Dios empezó a trabajar en mi vida, me empezó a mostrar su amor y su misericordia que Dios tiene hacia los hombres, ¿verdad? Y desde aquella vez le dije, Señor, ya no voy a pelear más contigo. Voy a dejar que tú dirijas mi vida. Voy a dejar que tú restaures nuestra familia, que restaures a nuestros hijos, ¿verdad? Porque el enemigo, eso era lo que buscaba, una destrucción total. Y desde aquella vez Dios empezó a transformar mi vida, empezó a quitarme esos dolores, empecé a dormir nuevamente bien, ¿verdad? Y fue algo tan maravilloso que Dios hizo conmigo, ¿verdad? Iba a las terapias y los doctores se quedaban sorprendidos porque me decían, ¿qué estás haciendo? Porque mira, aquella gente lleva 2 años en terapia y no puede caminar. Cosas similares que a mí me habían pasado, ¿verdad? Y mis terapias simplemente fueron por 6 meses, ¿verdad? En 6 meses yo estaba caminando nuevamente como si nada hubiera pasado en mi vida. Amén. Entonces, los doctores siempre me decían, te tienes que operar, ¿verdad? Y yo me acordaba de lo que el pastor había dicho, que ninguna navaja iba a pasar por mi espalda. Amén. Y yo le decía, yo no me voy a operar, ¿verdad? Y fue así, ¿verdad? Tuve una recuperación, yo sé que sobrenatural. Amén. ¿Verdad? Porque el hombre no puede hacer esto. Y hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Yo trabajo para la iglesia, dedico mi tiempo a la iglesia, lo que se ocupa hacer en la iglesia yo lo hago, ¿verdad? Porque no hay forma de cómo pagarle al Señor lo que Él ha hecho conmigo. Entonces yo no me puedo quedar sentado, ¿verdad? Yo no me puedo quedar sentado en una silla y ser malagradecido con el Señor, a pesar de todo lo que Él hizo conmigo, con mi esposa, ¿verdad? Si yo sé que a lo mejor alguien está escuchando o está viviendo una situación igual, que piensa que ya no hay solución para el matrimonio, que su matrimonio está ya colgando de una telaraña, ¿verdad? Hay alguien que lo puede restaurar. Así es. Y cuando restaura, lo restaura bien. Amén. Amén. Así que yo animo a todas esas parejas, todos esos matrimonios, que luchen por su familia. Y otra de las cosas que también, como dijo mi esposa, Dios puso en mí ese deseo de casarme, porque yo quería servir en la iglesia. Y me acuerdo que una vez estaba la Santa Cena y yo decía, yo la podré tomar, ¿verdad? Yo en mi mente, y pastor se acerca y me dice, hasta que no te cases y estés bien con el Señor, tú puedes participar de las cosas que hay aquí. Y yo quería hacer muchas cosas, pero Dios es celoso con su ministerio, ¿verdad? Y Dios no pone algo sucio, ¿verdad? Incluso yo empecé limpiando los baños, ¿verdad? Con mis hijos, con mi esposa, aspirando, limpiando la iglesia. Aún en eso, hermanos, yo no podía hacer nada de esto. ¿Cómo fue? Hasta que nos casamos, mi esposa y yo. Ahora ya cumplimos, el mes pasado, el 27 de noviembre, cumplimos 9 años de casados, ¿verdad? Y no ha sido, el caminar con Dios no es fácil, ¿verdad? Porque el enemigo siempre está atacando, pero tenemos a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Que nos da las fuerzas, ¿verdad? Nos da las armas y sobre todo nos da una armadura, como dice en Efesios, ¿verdad? Que nos pongamos la armadura todos los días de nuestra vida. Así es. Amén. Amén. Así que yo espero que algún matrimonio que esté pasando por alguna situación, que le clame al Dios
que nosotros conocimos, ese Dios vivo, ese Dios poderoso, ¿verdad? Que a lo mejor cuando tú ya buscaste a lo mejor en hombres, yendo a terapias, con psicólogos, y no has encontrado la sustancia perfecta, y yo te quiero decir algo: Jesucristo, ese es lo que el hombre necesita. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Me gozo con este testimonio. Es parte de lo que dijo el hermano Joel, parte de lo que nosotros hemos vivido. Y como dice mi hermano, estaba todo quebrado, solamente Dios sabía cómo es. Porque estábamos hablando de que cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagámoslos a nuestra semejanza. O sea, ellos saben el modelo de cada uno de nosotros. Ellos saben qué es, hasta en lo espiritual, cuando estamos quebrantados. Él sabe cómo curarnos, cómo sanarnos. La ciencia médica no va a hacer nada. También yo sufrí un accidente, pero ese fue por desobediencia. Y también duré 2 años y meses sin trabajar. Y el doctor cobraba $1 millón por la cirugía. Y sí decía: necesitas operarte, sí, pero es que se le iba el millón. No es que quería operarme por algo. Y el Señor me sanó. Y cuando yo regresé de México, de ese viaje, y fui con el doctor, volvieron a hacer los MRIs, hicieron los CT scan, hicieron todo, y decía: la cirugía es tan perfecta que no encuentro cicatriz. Digo: es que ese lo hizo Dios. Y la enfermedad que está ahí dice: yo sí creo en ese milagro. Y entonces son cosas maravillosas que pueden pasar día con día. Así que, como apremia el tiempo, vamos a entrar de lleno a lo que va a ser este tema, la idolatría. Vamos a empezar en Primera de Corintios. Vamos a empezar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque hoy en día la gente ya no cree en el pasado. Quiere creer en el presente y lo del futuro. Pero si no conoces de Dios, ¿cómo vas a saber del futuro? Es por eso que vamos en el presente. Esta palabra se escribió años atrás, pero cada vez que la lees, te la habla en presente. No te la habla futuro ni te la habla pasado, te la habla en presente. Así que vamos a entrar de llenos al libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 22. Y la palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fíjese bien ese 12. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Acabamos de oír testimonios. Por eso dice que no te dejará más de lo que puedas resistir. Tenemos que clamarle a Él. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ahora yo te estoy hablando a ti, tú que no conoces de Dios. Como a sensatos os hablo. Porque cuando no conoces de Dios, esos son lo que somos, sensatos, porque no queremos entender que existe un Dios. Y por eso buscamos de la idolatría. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunidad del cuerpo que Cristo. Y acabamos de oír que ellos no participaban de la Santa Cena. Ellos anhelaban participar, pero no podían porque tenían que estar limpios delante del Señor. Fíjense bien. Ni ellos sabían lo que yo iba a leer, ni yo sabía lo que ellos iban a testificar. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifica a los ídolos.
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican no a Dios. Y no quiero vosotros que hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor. Y de la mesa de los demonios, dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No. Por eso cuando no conocemos del Señor, yo voy a hablar de mí y ustedes, los que participaron, pueden hablar por ustedes. Cuando tuvimos problemas en mi matrimonio, nosotros le pedíamos a los santos, a San Judas, a San Antonio, a la Guadalupana, hasta el que ya no sabíamos, pero queríamos pedirle para que él solucionara nuestro problema. Y no tuvimos resultado. Día con día iba de peor en peor. Pero llega Jesucristo y lo hace todo nuevo. Entonces, cuando tú haces esto de la idolatría, por un momento se aplaca la ira del Señor. Dice, a ver, pues pídele al ídolo. Participa de sus ofrendas. Participa de sus fiestas. En licor, en droga, en el adulterio, en la fornicación. Y al último que acaba ese sacrificio, vuelve a llegar el vacío. Eso es lo que hace el ídolo. Pero cuando llega Dios, no. Te quita todo eso, que es el sacrificio a los ídolos, que es el alcoholismo, el cigarro, las drogas, la fornicación, el adulterio, todo eso. Entonces Él te da la paz y tranquilidad. ¿Y por qué empezábamos aquí? Porque te estamos hablando en el presente. Pero antes de que llegáramos a este presente, en el pasado, a nuestros antepasados se les dejó una ley. Y muchos de los que estuvimos en el catolicismo, algún día fuimos a la doctrina para hacer la primera comunión. Y nos enseñan lo básico que debes de aprender como persona normal, que son los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos están 4 muy claros que te dice Dios: no hagas idolatría. Pero como a estos niños y a nosotros nos mandaron, no es que quisimos ir a estudiar esto, sino que nos mandan por obligación, lo hacemos para complacer a los padres y para satisfacer el ego de los sacerdotes. Y no aprendemos lo que significa esto. Pero aquí en la Biblia, por eso trajimos hoy las Biblias y las ponemos para que tú puedas obtener una. Y cualquier Biblia que tú tengas, están los 10 mandamientos. No importa qué Biblia sea, pero ahí están los 10 mandamientos. Pero lo que importa hoy, lo que interesa hoy, es de que tú aprendas y empieces a leer que está escrito, que no es mío, que no es del hermano, que no es del sacerdote, es personal. No echemos la culpa a alguien de lo que está aquí, que no quiero yo aprender. Y dejo a mi esposa con Éxodos 20, capítulo 20, versículo 1 al 7. Ahí está claramente. Amén. Ahí vamos a leer los cuatro mandamientos que son para Dios. Amén. Dice Éxodo 20 del 1 al 7. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. La semana pasada le dije a mi esposo, yo leí estos mandamientos, porque nuevamente el Señor quiere decir algo y decirte: escoge tú, ¿qué quieres para tu generación futura?
para tus nietos, para tus bisnietos, para tus hijos. ¿Qué quieres? ¿Bendición o maldición? Y en la palabra de Dios dice, escoge tú. Él nos pone así como en una bandeja lo bueno y lo malo. Y nos da a escoger. Nos dice, escoge tú. ¿Qué quieres para tu descendencia? Y dice el Señor, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás, uno de los 3 mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Quiero decirte algo, como dice mi esposo, muchos desechan el Antiguo Testamento, pero yo digo, el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, estos 10 mandamientos nos lo resumió en 2. Así es, más fácil. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dice, y el segundo, que son los otros 6, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Te repito, Dios dijo, ¿qué quieres recibir de mí? ¿Quieres bendición o quieres maldición? En el libro de los Jueces, uno de los libros que realmente es como la vida del ser humano. Cuando Dios ya había dado estos 10 mandamientos, Él dijo, si ustedes obedecen a mi palabra, a mis mandamientos, yo los voy a bendecir. Y todo lo que tocare la planta de sus pies será para ustedes. Dice, pero si no obedecen a lo que yo estoy mandando, viene hambre, viene esa sequía. Y no solamente física, sino esa sequía espiritual. Si hoy en esta mañana el Señor pone a que hablemos de lo que es la idolatría, de que nosotros nos volvamos a conocer a un Dios poderoso, ¿sabes por qué? Porque le servimos al Dios de las oportunidades, el que hoy en vida te da la oportunidad de decir, yo quiero servir a ese Dios poderoso. Tal vez tú digas, yo solo no puedo. Ríndete a la presencia de Dios y Él hará todo. Amén. Una vez yo fui a La Piedad, Michoacán, no porque yo quisiera ir, sino porque el Señor tenía un propósito de que yo fuera allí. Estando en la casa de la hermana Linda, llegó un sacerdote y una monja. Y ella me presentó con este sacerdote y esta monja. Y le dijo, él predica de Dios. Ahora yo me he convertido a Cristo. Y su reacción de ellos hubiera dicho, muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero se molestaron. Y dijo, ¿dónde vas a dejar a aquella virgen que tú le hacías la fiesta? Dijo, ya no. Él ya me enseñó que dice que ahí no hay que hacer idolatría. Y se molestaron y me voltearon a ver. Y me dice, ¿y por qué tú dices eso? Le digo, porque están los 10 mandamientos. ¿O acaso ustedes no saben los 10 mandamientos? El Espíritu Santo empezó a darme revelación. Le dije, mira, tú no viniste a tomarte una bebida aquí. Ustedes vinieron porque Dios los trajo aquí para saber de la verdad. No por mí, sino por su palabra. Ahora, ustedes están en fornicación y son servidores del altar. ¿Cómo está eso? Ellos se vieron a otro y lo vieron a la hermana como diciendo como que algo sabe porque cómo nos habló así. Empezamos, yo le dije, aventámonos a los 10 mandamientos.
Aquí dice que no hagas idolatría. ¿Cómo es posible que tú que conoces del Señor y sabes que está esto, cómo es que tú todavía continúas en eso? Para mí eres como los escribas, como los sacerdotes, como los fariseos. Saben de la palabra, pero no la aplican. El Señor a cada uno los llevó por un camino en su pasado. Y ellos decían, esto es el pasado, esto ya no se habla, no se dice. Dije, ok. Yo le dije al sacerdote, porque era el que estaba como más agresivo, le dije, ¿tú tienes madre? ¿Tienes abuela? ¿Tienes familiares? Dice, sí. Le digo, pues deséchalos, porque eso ya no es nada para ti. ¿Cómo no? Pues si es mi madre y mi abuela. Es tu pasado. ¿Cómo vas a desechar tu pasado? ¿Verdad que no puedes? No se puede cortar. Pues tampoco no puedes cortar la palabra del Señor. A tal grado fue que ellas no siguieron ese camino. Ni se congregó ya más como monja, ni él se congregó más como sacerdote. Ahora no sé qué están dedicados a hacer, pero ya no sirven en esa iglesia. Le dije, esa es la palabra del Señor. Y en ese lugar muchos allí han llegado para ser sanados y ser cambiados por el Señor. Hay algo muy hermoso. Cuando el Señor te habla de algo en específico, como ahorita lo que estamos hablando, es porque hay un propósito con alguien. Alguien allá atrás está escuchando y pon atención. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16-21. Del 16 al 21. Y para que veas cómo Dios habla, para prevenirte, porque te ama. No desea que tú vayas a ese lugar como hijo del hermano. Él ya conoce su lugar, su final. Por eso es que se quiere llevar a cuantos él pueda antes de ser juzgado. Y dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El días pasados, este día 12, se hizo una celebración a nivel América acerca de la Guadalupana. Aquellos que fueron aquí al Cerrito del Tepeyá en Display, mire, mi nuera lo hacía. Cuando nosotros le empezamos a hablar de esto, dejó de hacerlo. Porque muchos piensan y se van desde aquí caminando, aún no importa que esté nevando, haciendo frío, se van. Pero si ya el Señor, Él hizo el sacrificio para que lo busquemos a Él. En ese lugar se vendió drogas, se vendió alcohol, y la misma palabra dice que no deberías. En cada fiesta de estos lugares se hace fiestas, y si no hay licor no hay fiestas. Pero dime, ¿a dónde va toda esa riqueza? A las arcas de la iglesia. ¿Por qué hacer idolatría? Ahora en Colombia me dijeron, tú no celebras a tu guadalupana, ¿no? ¿Y por qué tú la celebras si ni mexicano eres? ¿Cómo la han exportado? Hasta los chinos venden banderas de la guadalupana. Me queda sorprendido cómo la idolatría hace dinero. Jesús no hizo dinero por llevar la palabra del Señor, del Padre. Pero nosotros sí queremos que la del Carmen, que la de San Agustín, que San Martín de Porres, que... Dime, ¿por quién fueran hechos?
como estábamos hablando de este sacerdote, le dije, ¿quién hizo esa imagen de ese santo que tienes en la iglesia? Oh, pues el hombre. Pero tú sabes que lo hizo el hombre y no Dios. Entonces, ¿por qué clamas tú? Le dices a la gente que adore un ídolo. Cuando aquellos jóvenes israelitas llegaron con Nabucodonosor y quisieron la estatua, ellos no se arrodillaron de esa estatua, porque adoraban a Dios. Porque sabía que había sido hecha por el hombre. Y nosotros sabemos que esas imágenes fueron hechas por el hombre. Por eso le he dicho a los sacerdotes, tumba esa imagen y verás que se va a quebrar. Y si tu Dios la levanta y la pone derecha como estaba, entonces voy a creer. Que dice, no podemos porque es sacrilegio. No digas palabras que no sabes ni qué significan. Yo me he puesto a hablar con los sacerdotes. Yo me he puesto a hablar con las monjas. Muéstrame quién es, a quién es que estás adorando. Y yo te voy a decir quién es. No porque yo sepa, sino porque la sabiduría me la dio el Señor para buscar en la palabra de lo que está bien y de lo que está mal. Así que vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5, 10 y 12, 17. Colosenses 3, del 5 al 10 y del 12 al 17. ¿Lo leas, hermano? Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5 al 10, y hermano Ricardo del versículo 12 al 17, por favor. Dice Colosenses 3:5, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del cual lo creó, se renovado hasta el conocimiento pleno. ¿Y el otro, mi hermano? Del 12, ¿verdad, hermano? Sí, del 12 al 17, ahí mismo. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. El 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Fíjense qué bonito en esta parte. Son dos. Aunque es un solo capítulo, son dos versiones. Una en el que el impío vive, pero muchas veces el cristiano también lo vive. Y dice que es idolatría. No es necesario ver una cosa para decir que es idolatría, sino que también lo que haces con tu cuerpo y con tu pareja o con tu hermano es idolatría. Pero en la segunda parte te dice el Señor cómo limpiarte, cómo ser limpio, cómo servir, cómo debes de ser. Y todo dice en el 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dado gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque se le dio toda la potestad. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que se abre el cielo, la voz del Padre aparece como una paloma, que es el Espíritu Santo, y se oye la voz y dice: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y se le da toda la potestad. Entonces, por eso, cuando no conocemos
tenemos coraje, tenemos celos, tenemos contienda, nos maldecimos unos a otros. Y toda esa maldición, por eso decían las otras lecturas, hasta tu tercera y cuarta generación todavía la alcanza. Pero llega el Señor Jesús y dice, aquí cortamos tijeras, vamos a ponerle. De aquí, ese viejo hombre se quedó, ahora eres una nueva criatura y por lo tanto, hagámoslo todo como si fuera para Él. Qué hermoso, miren. Por eso lo hablamos en presente, en el Nuevo Testamento. Porque toda la lectura, si estás poniendo atención, te está hablando en presente. Te está hablando ahorita. Hay oportunidad. Tenemos un abogado extraordinario, un médico maravilloso, que al final de nuestra carrera, Él va a ser también nuestro juez. Es mejor tenerlo aquí como amigo y no al final como mi juez. Que siempre lo vamos a hacer nuestro enemigo cuando las cosas más difíciles pasan en nuestra vida. Siempre es nuestro enemigo. Siempre es al último que le reclamamos, Señor, ¿por qué me estás castigando? Espérame, aquí está tu vida plasmada. Aquí está la mía. Y está al lado de los hermanos. Aquí hay parte para cada uno. Es cuestión de abrir el corazón y decir, Señor, perdóname. Perdóname. Vamos a ir a 1 de Pedro 4, capítulo 4, versículo 1 al 6. Amén. Dice pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, lo que estaba diciendo a mi esposo, ¿verdad? Ya somos nuevas criaturas en Cristo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Ay. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, para que vivan en espíritu según Dios. Qué hermosa porción de la palabra. Vuelve a hablarte. Mira, no necesitamos ser tan inteligentes como para no entender esto. Échate una mirada atrás en estas fiestas. Y todavía según vienen las posadas. Y viene la Navidad y el Año Nuevo. Y dime si todo esto lo que hemos leído no aparece en tu vida o ha aparecido en tu vida en tu tiempo de desenfreno. Yo me decía, una vez andaba en un rancho y que pues van a celebrar tal santo y vámonos a la misa que es la que hacen para todos ahí, ahí voy. Y el sacerdote bien tomado termina su servicio rápido y vámonos, porque empieza el jaripeo. Vámonos al jaripeo, todos tomando, fumando. Y luego que nos vamos al baile, yo decía, pues aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? Que alrededor del lugar donde hacen el baile, pues hay puras milpas, ya sea sorgo, a maíz. Estoy hablando de México. Y ya nada más, como decía la canción, la hierba se movía y dice, wow. Y yo veía salir. Y yo le decía, y eso, no, pues es que el esposo está en el norte. Y pues se viene al baile. Ok. Que es la vecina de no sé quién. Eso es lo que pasa. Que el enemigo lo que hace es que te da, como quien dice, la puerta abierta para que hagas todo lo que quieras. Y todo el pecado es hermoso, es bonito. Pero cuando vienes a los pies del Señor, pues dice, y no corremos junto a ellos para seguirlos, porque ya sabemos que es pecado. Pero entonces, eso es lo que debes de hacer tú. Eso es lo que debes de hacer, correr, pero apartarte del pecado.
apartarte del pecado, porque entonces, cuando venga nuestro Señor y empiece a juzgar por todo lo que hemos hecho, entonces es cuando nos va a doler lo que realmente hemos hecho. Lo que realmente en ese momento fue satisfacción, fue, como dicen, ay, un golpe de suerte, que esa noche la pasaste bien. En ese tiempo que seas juzgado, entonces cuando vas a decir, wow, verdaderamente que no era así, pero era demasiado tarde. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Ok, dice: En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, aquel quien el Hijo que quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Mire cómo el Señor Jesús es nuestro abogado. Aquí en la primera lectura dice que el Padre le dio toda la potestad. Todo lo que haces a escondidas, todo lo que hiciste a escondidas, Jesús lo sabe. Por eso dice Él, ya ese pasado, déjalo. Y venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Nadie te va a quitar lo que tú tienes. Por eso muchas veces cuando platico con los psicólogos y digo, tanto problema que tiene esa persona y no le has dado solución a ella y no le das solución a lo tuyo, entonces ¿cómo es que te llamas psicólogo? Pero el único que puede quitar todas esas cargas se llama Jesucristo. Busca de Él. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces no queremos servirle a Dios porque no queremos el compromiso. Como yo les digo aquí, a veces mi anhelo es de llegar a la radio y hablar de lo que Dios quiere, pero mientras pasa un sábado y llega el otro, nosotros trabajamos en la obra del Señor, en diferentes áreas. Por eso háganlo como si fuera para Él. Bien, cómo te habla bien hermoso. Ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 7. Y miren cómo termina aquí todo esto. Ese es algo maravilloso. Es algo que debemos anhelar. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hoy en día todo el mundo conoce que hay un Dios, pero no reconoce a Jesús. Y acabamos de leer que Dios Padre le dio la potestad a Jesús para todo. Por eso es que no quieren un compromiso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Estamos esperando su segunda venida. Cuando Él venga, entonces nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado, nos vamos a ir en ese arrebatamiento. Hay esas moradas que habla el Señor Jesús. Es una para mí, es una para Freddy, es una para mi hermano Ricardo. Gracias, Señor, maravilloso. Mire bien. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense, ahorita no lo vemos, no lo hemos conocido como es, pero en esa venida, entonces lo vamos a poder ver cara a cara y decirle, wow. Como cuando los jóvenes o los adultos van a un concierto y ven a su estrella favorita y wow, que gritan y se desmayan. Ahí no sé qué va a pasar conmigo cuando yo lo vea. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás,
Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y hasta la fecha todavía hay muchos incrédulos en ese sentido. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir este versículo tan pequeño? Jesús le dijo. Jesús está hablando a los apóstoles. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir? Que si tú no aceptas al Señor Jesucristo antes de morir, ni te vistas que no vas al baile, ni te pongas listo porque no vas al cielo. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu vida de cada día? Eso significa el infierno. Más adelante hay una lectura donde dice de esto. No es que yo te esté condenando. No soy nadie para condenar, pero la palabra es tan explícita y tan ligera de entender que puedes captarlo. El 7 dice, si me conocéis también a mí, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Que si tú crees en Jesús, que es el único que tiene el poder para cambiarte, el único que tiene el poder para sanarte, el único que tiene el poder para quitarte tus problemas y tus situaciones difíciles, no importa qué tan difícil sea, se llama Jesucristo. Amén. Y que si conoces primero a Jesús, ya estás conociendo al Padre porque se le dio toda la potestad. Mire, el Señor Jesucristo no ha hecho nada si no es por la voluntad del Padre. Aunque Él es Dios, Él tendría la potestad para hacer lo que Él quisiera, pero no, Él se somete al Padre. Él cuando estaba en tierra, antes de hacer cualquier cosa, iba y oraba al Padre para que se le diera autoridad. Y nosotros a veces queremos hacer nuestra propia voluntad sin pedirle al Padre realmente qué es lo que realmente Él desea para nosotros. Como dijo el hermano, nos volvemos rebeldes porque pensamos que porque tenemos riqueza, tenemos poder, tenemos todo lo que queremos, no necesitamos de Dios. No, esa es mentira de Satanás, que Dios lo reprenda. Esos son los mensajes equívocos que pone Satanás en la mente del hombre. Es por eso que en estos días de idolatría muchos deciden primero adorar al hombre que adorar a Dios. Quieren recibir bendiciones, pero no quieren adorar a Dios. Quieren irse al cielo, pero si andas borracho, si andas tomando, pegas a la mujer, engañas, haces todo lo que acabamos de leer, ¿cómo vas a ir al cielo? Y todavía hay muchos que se atreven a decir, ay, que Dios lo tenga su santa gloria. Era un hombre de Dios, era un pan. Cuando realmente sabían la vida de esta persona, todas las personas alrededor. Como dijo este cantante ranchero, Vicente Fernández, cuando murió Joan Sebastián, dijo, ese está sentado hasta la derecha del Padre. Blasfemia de este hombre, que se le queme la boca. No es así. Primero pasa carbón encendido por mis labios para que se purifiquen, para alabarte, para adorarte, glorificar tu santo nombre. Por eso cuando oramos aquí nos arrodillamos ante tu presencia, Padre, para poder llevar esta palabra. Tenemos que purificarnos por medio del Espíritu Santo. Por eso es la palabra. El que esté firme, trate de mantenerse firme. El que esté limpio, límpiese más. Eso es dejar la idolatría. Yo te digo, busca de Dios. No porque yo lo diga, sino porque hay tanta bendición. Yo te digo, ¿tú crees que es tiempo de dejar la idolatría y de buscar de Dios? Poderoso Dios. ¿Prefieres ir al infierno o quieres estar en el cielo? Y que un día tus ojos puedan ver quién fue tu creador y mi creador. Así que Dios los bendiga, y si Dios nos lo permite, nos veremos el próximo sábado. Hasta aquí nuestra parte. El Señor dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Éramos piedras sin rumbo, pisadas por la humanidad.
es STL-FM Online Radio Station. Chicago, Dimensión Latina FM. Tu radio por internet con la mejor música navideña. Navidad, Navidad, llega Navidad. Comenzando un día después de Acción de Gracias hasta el 2 de enero de cada nuevo año.